Buenos días, hoy les venimos a presentar el trabajo de física. Los integrantes son María Fernanda Flores Rojas, Iván Isabela Ravelo Mendoza, María Ángel Giret López Mantilla, Juan Andrés Molina Jaimes. Lo primero que vamos a hablar es sobre la cinemática. La cinemática es la rama de la mecánica que describe el movimiento de los objetos sólidos sin considerar las causas que lo originan y se limitan principalmente al estudio de la trayectoria en función del tiempo. La explicación. La cinemática trata del estudio del movimiento de los cuerpos en general y en particular. El caso simplificado del movimiento de un punto material. Más no estudia por qué se mueven los cuerpos, sino que se limita a describir sus trayectorias y de modo de reorientarse en su avance. Por ejemplo, es un movimiento uniforme acelerado por la fuerza de gravedad que la Tierra ejerce sobre todos los objetos. El segundo tema es la posición. Explicación. Posición hace referencia a la disposición de un objeto en el espacio y el tiempo representado a través de un sistema de coordenadas. La definición sería posición de una magnitud vectorial que permite determinar la ubicación de una partícula en un sistema de referencia de coordenadas cartesianas. Por ejemplo, posición geográfica de la Plaza de la Constitución en México ubicada en las coordenadas. El tercer ejemplo es el desplazamiento. La explicación. El desplazamiento es el vector que define la posición de un punto o partícula en relación con un origen A con respecto a una posición B. El vector se extiende desde el punto de referencia hasta la posición final. La definición. El desplazamiento es el cambio de la posición de un cuerpo entre dos instantes o tiempos bien definidos. Ejemplo, si una profesora se mueve a la derecha con respecto al pizarrón o un pasajero se mueve hacia la parte trasera de un avión, entonces la posición del objeto cambia. A este cambio de la posición se le conoce como desplazamiento. Bueno, el cuarto tema es el espacio recorrido. El espacio recorrido se mide siempre sobre la trayectoria a diferencia del desplazamiento, en el que solo cuenta el punto inicial y final del movimiento. La definición es la distancia recorrida sobre la trayectoria entre la posición inicial y final. Por ejemplo, a medida que avanzamos en nuestro camino, el cuentakilómetros irá incrementando su valor hasta que al llegar a Bilbao marque el espacio recorrido entre las dos ciudades, por ejemplo, 22 kilómetros. A esta longitud medida sobre la trayectoria será denominada espacio recorrido. El quinto tema se llama velocidad media. Se define como la distancia recorrida dividida por el tiempo transcurrido. La definición es el cambio de posición de un objeto con respecto al tiempo. Por ejemplo, todo el recorrido que hizo Tatiana dividido por todo el tiempo que pasó sería 480.5 igual a 96. Esta es la velocidad media de Tatiana. El sexto tema es rapidez media. Es la distancia recorrida dividida entre el tiempo transcurrido, mientras que las magnitudes instantáneas de la rapidez instantánea y la velocidad instantánea siempre son idénticas. La definición es la rapidez media de un cuerpo, es la relación entre la distancia que recorre y el tiempo que tarda en recorrerla. Por ejemplo, si la rapidez media de un coche es 80 kilómetros por hora, esto quiere decir que el coche recorre una distancia de 80 kilómetros en cada hora. Bueno, yo le vengo a hablar sobre la velocidad instantánea. La definición sobre la velocidad instantánea simplemente es la velocidad promedio en un instante específico de un tiempo o un intervalo de tiempo infinitamente pequeño. La explicación sobre la velocidad instantánea es la velocidad media entre dos puntos de la trayectoria en el límite en el que el tiempo y por ende el desplazamiento entre ambos puntos se aproxima a cero. Por ejemplo, si una hormiga se mueve a un determinado momento 1 centímetro 1 en un segundo, su velocidad instantánea habría sido de velocidad x por 1 es igual a x0, que es igual a t1 y a t0, que es igual a 1 centímetro por segundo. Ahora voy a hablar sobre la trayectoria. La definición es un conjunto de todas las posiciones por las que pasa un cuerpo en movimiento. Según la mecánica clásica, la trayectoria es un cuerpo puntual en una línea continua. La explicación sobre la trayectoria es cinemática. La trayectoria es el lugar geométrico de las posiciones sucesivas
por las que pasa un cuerpo en un movimiento. La trayectoria depende del sistema de referencia en el que se describe el movimiento, es decir, el punto de vista del observador. Ejemplo, una bala impulsada por una arma, por ejemplo, describe una trayectoria que puede ser rastreada o supuesta por un especialista. Para la mecánica, la trayectoria equivale a los sucesivos lugares geométricos que un cuerpo ocupa, mientras su determinación depende del lugar desde el cual se realiza la observación. Como le mostramos acá en la imagen, ahí vemos la trayectoria de un señor. Ahora voy a hablarles sobre la aceleración. La definición sobre la aceleración es un objeto, es una magnitud que indica cómo cambia la velocidad del objeto en una unidad de tiempo. Como la velocidad es una magnitud vectorial, es decir, que posee una dirección. La aceleración también lo es. Normalmente se presenta con el signo a y su unidad de medida en el sistema internacional es metros sobre segundos, metros por segundo al cuadrado. Explicación sobre la aceleración es el nombre que le damos a cualquier proceso en donde la velocidad cambia. Como la velocidad es una rapidez y una duración y una dirección, solo hay dos maneras para que acelere: cambia su rapidez o cambias tu dirección, o cambian ambas. Por ejemplo, cuando un vehículo arranca estando detenido, velocidad 0, y viaja en línea recta a velocidades crecientes, está acelerando en la dirección de la marcha. Como le mostramos acá en la imagen, está la velocidad y la dirección a la que se va el vehículo, la bicicleta y el autobús. Movimiento uniforme. Definición. La velocidad de un móvil se obtiene dividiendo el espacio y recorrido entre el tiempo que tarda en hacer esto. En esta práctica se deduce la velocidad de una masa que se desliza a partir de los tiempos de paso medidos a distancias conocidas. Explicación. Un movimiento uniforme es aquel que tiene lugar con velocidad constante. Ejemplo. Un ejemplo claro son las puertas correderas de un ascensor. Generalmente se abren y cierran en línea recta y siempre a la misma velocidad. Movimiento uniformemente variado. Definición. También conocido como movimiento rectilíneo uniformemente variado, es aquel en el que un móvil se desplaza sobre una trayectoria recta, estando sometido a una aceleración constante. Explicación. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Cuando su trayectoria es una línea recta y su aceleración es constante y distinta de cero, esto implica que la velocidad aumenta o disminuye su módulo de manera uniforme. Ejemplo. Cada vez que se mueve más rápido, primero a 10 por hora, después a 20 por hora, después a 30 por hora y así siguiendo. Su velocidad va cambiando o varía. Esto vendría a ser un movimiento variado, uniformemente hecho. Pendiente de una recta. Definición. La pendiente de una recta es una medida de su inclinación matemáticamente. Explicación. La pendiente se calcula como desplazamiento vertical entre el desplazamiento horizontal. Cambio en Y dividido entre el cambio en X. Ejemplo. Por ejemplo, si alguna vez has conducido por un terreno montañoso, puede que hayas visto una señal que decía inclinación 10%. El porcentaje te indica qué tan empinado es la inclinación.